Ok, mis amados, a lo que venimos vamos. Para nosotros el centro de todo es en la palabra del Señor. Como le dijo el mismo Señor a los religiosos, ¿sí? Ustedes escudriñan las escrituras, porque saben que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire, entonces, ¿qué son las escrituras? El testimonio de Yeshua nuestro Salvador, porque Él dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo no amar las escrituras si las escrituras son el testimonio vivo del Mesías? Y recuerde que nuestra vida está en el Mesías, nuestra razón de ser es el Mesías. Si el Mesías, Yeshua, no es la razón, estoy hablando de Jesucristo nuestro Señor, no es la razón de su vida, entonces usted aún no ha entendido qué es la vida. Porque la vida verdadera está en el Mesías. La vida no es en sí la que vivimos aquí. No estoy diciendo que esto no sea una vida. De hecho, usted tiene que aprender a vivir esta vida en este mundo. Tiene que aprenderla a vivir dignamente, de acuerdo a lo que enseña la palabra. Pero en Él tenemos la verdadera vida, porque la verdadera vida empezará después de que salgamos de este mundo. Obviamente seremos puestos en lo mucho si somos fieles en lo poco. Por tanto, para ser puesto en la vida venidera, en la vida de gloria, en la vida eterna, primeramente tenemos que ser fieles en esta vida. Porque la norma, la regla es, ¿sí?, que si somos fieles en lo poco, entonces seremos puestos ¿en dónde? En lo mucho. Hay gente que aspira a lo mucho sin ser fiel en lo poco, y es imposible, porque es una norma divina, es la ley establecida por el Señor. Por tanto, tenemos que aprender a ser fieles al eterno Dios desde acá, desde esta vida, con nuestro obrar, con nuestro comportamiento, con nuestro vivir, con nuestra esperanza puesta en Él, nuestra fe en el Mesías, haciendo conforme a su palabra. Él es la razón de nuestra vida. Por tanto, tenemos la esperanza que si así lo hacemos, un día pasaremos de esta vida a la vida eterna. Y como dijo el apóstol Pablo, lo mortal se vestirá de inmortal, ¿sí? Lo mortal se vestirá ¿de qué? De inmortal. Y eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Que este cuerpo que hoy tenemos pasará, pero nosotros seremos vestidos de inmortalidad. Bueno, estamos reunidos en el nombre del Señor porque hoy, de acuerdo al calendario bíblico, tenemos la convocación de Sukkot, ¿sí? De Sukkot. Y damos gracias al eterno Dios por darnos esta gran oportunidad de celebrar Sukkot, ¿sí? De celebrar la fiesta de los tabernáculos. La palabra Sukkot es una palabra hebrea que está en plural y significa tabernáculos, significa enramadas, significa tiendas, ¿no?, de acampar, ¿sí? Y vamos a entender algunas cosas de estas, porque cada día el propósito es aprender más, porque las fiestas del Señor tienen como propósito preparar a su iglesia para ese gran momento de gloria. Entonces, cada fiesta es una preparación en el Señor. No es una pérdida de tiempo, sino una preparación. A conciencia nos preparamos. Vamos elevando cada día nuestra conciencia hacia Él, hacia nuestro Señor. Entonces voy a pedir por favor que usted abra su Biblia en Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Y vamos a leer allí en el versículo 33. ¿Lo tienen? Dice: y habló Yahweh a Moisés diciendo: diles a los hijos de Israel, el día 15 del mes séptimo es la fiesta ¿de qué? De Sukkot. ¿La fiesta de qué? De Sukkot. Nosotros, aclaro, no seguimos el calendario judío tal como está prescrito, porque según el calendario judío,
¿sí? El mes en el que se celebra Sukkot es el mes en donde se cambia ¿qué? El año, donde empieza ¿qué? El año, ¿sí? El mes, que es el mes de Tishrei, ¿sí? El mes de Tishrei, entonces cambia el año y hay un año nuevo. Nosotros, recuerde que nosotros seguimos la línea bíblica en donde el año cambia, es en el mes de Aviv, el mes de Nisan, ¿no? Entonces, para que de pronto si usted nota algunas diferencias, es por eso, ¿sí? Por esta cuestión, porque estamos tratando de adaptarnos totalmente al calendario bíblico. Ahora, no por esto vamos a condenar al pueblo judío, ni por eso nosotros lo vamos a juzgar, ¿no? El propósito es que cuando nosotros celebremos la fiesta, la celebremos con la conciencia que debe ser para el Señor, ¿sí? Que esto no se vuelva un ritualismo meramente. Y dice acá, el día 15 del mes séptimo es fiesta de Sukkot. ¿La fiesta de qué? De Sukkot, de los tabernáculos, de las enramadas. ¿Para quién? ¿Qué dice? Para Yahweh. ¿Para quién es la fiesta? Para Yahweh. O sea, la fiesta está determinada para el eterno Dios. Por tanto, estos tiempos le pertenecen a Él, son de Él. No son para nosotros ni para un pueblo como tal, sino para el honor y la gloria de Dios. De ahí la importancia que tienen las fiestas, que son en honor al eterno Dios. Y dice, el primer día habrá santa convocación, habrá una reunión, que es la palabra que aparece allí, convocación, mikra, que ustedes ya han escuchado que les digo varias veces que esa palabra mikra significa un llamado a estar reunidos, pero también significa ¿qué? Un ensayo, ¿sí? Estar en un ensayo continuo. Y dice, y no harán ningún trabajo de servidumbre. Durante 7 días se presentarán las ofrendas encendidas ante Yahweh. Y en el 8º día tendrán santa convocación y presentarán ofrenda encendida a Yahweh. Día de gobierno será y ningún trabajo de servidumbre harán, ¿sí? Mire que habla del 8º día, porque esto, el Sukkot y todas las fiestas como tal concluyen ¿cuándo? En ese día, y ese día es el que vamos nosotros a celebrar la conclusión de todo este tiempo. Y dice, saltemos a Levítico 23, 39, 43. Levítico 23, 39. ¿Lo tiene? Dice, ciertamente el día 15 de este mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, celebrarán una fiesta a Yahweh durante 7 días. El primer día será Shabbatón, una gran cesación, un gran descanso. Y el 8º día también será Shabbatón. Desde el primer día tomarán fruto de árbol selecto, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces del arroyo. Durante 7 días se regocijarán en presencia de Yahweh su Dios. Celebrarán esta fiesta a Yahweh anualmente durante 7 días. En el mes séptimo celebrarán. Estatuto perpetuo será por sus generaciones. Pues en Sukkot morarán durante 7 días en tabernáculos, en enramadas. Todo natural de Israel morará en Sukkot, para que sus generaciones venideras sepan que en Sukkot yo hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de ¿qué? De Egipto. Yo Yahweh su Dios. De esto tenemos muchas cosas por hablar en realidad, ¿sí? Y quisiera concentrarme principalmente en la última parte que acabamos de leer, que dice, para que sus generaciones venideras sepan que en Sukkot yo hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Yahweh su Dios. Nosotros debemos entender el sentido profético de las fiestas. Obviamente las fiestas se entendían de una forma antes de que viniese el Mesías, apareciese el Mesías, y después de que Él se manifestó. Los hijos de Israel en la antigüedad lo que hacían era tomar una cantidad de hojas y de ramas de diferentes árboles
y con esas ramas y esas hojas formar una especie de choza, de tienda de habitar. Y cuando llegaba el tiempo de Sucot, durante ese tiempo debían permanecer en esas enramadas provisionales. Esto como una consigna del memorial, ¿sí? Para que sus generaciones venideras sepan que en Sucot yo hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Es decir, que cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, y se internaron hacia el desierto, ¿en qué habitaban? En Sucot, ¿sí? Eran ellos, ¿sí? Eran unas tiendas móviles que tenían la facilidad de armar y desarmar. Cada vez que el Señor les indicaba a ellos que debían trasladarse, tenían que desarmarlo rápidamente y así ir detrás de la nube que les guiaba. Porque dice que el Señor mismo guiaba al pueblo en la mañana a través de una nube que los cubría del sofocante calor, y en la noche con una columna de fuego que los protegía del frío. Pero cada vez que la columna se movía, cada vez que la nube se movía, ellos debían ¿qué? Moverse. Y constantemente se la pasaron así durante todo el tiempo en el desierto. Es decir, que parecían errantes. De ahí el famoso dicho de parece judío errante, ¿sí? Porque se la pasaban de un lado a otro. Aunque aclaro, para ese momento todavía no habían como tal los judíos, ¿no? Sino que estaba el pueblo hebreo, el pueblo israelita como tal. Los judíos todavía no habían aparecido como una manifestación de la nacionalidad propia, por cuanto todavía estaban todas las tribus allí. Y todos se movían y se tenían que mover al unísono al momento en que la nube se levantaba, y muchas veces se levantaba sin previo aviso y tenían ellos que inmediatamente levantarse. Es decir, que ellos tenían que estar en todo momento preparados para la marcha, preparados para salir de donde se encontraban, salir. Y esto lo hizo el Señor siempre con ellos ahí en medio del desierto, porque el desierto no era el lugar en donde ellos iban a permanecer para siempre. El desierto era un lugar provisional. Por tanto, si los dejaba en un solo lugar, tal vez se acostumbrarían a ese lugar e intentarían hacer sus vidas en ese lugar. Pero el desierto no era el lugar donde el eterno Dios iba a dejarles a ellos, por cuanto ellos en realidad iban hacia un lugar, hacia la tierra prometida, un lugar que se describe como muy bendecido porque fluía leche y miel. Es una metáfora, obviamente, que fluir leche y miel es una metáfora de todas las bendiciones que tenía aquella tierra tan fértil. Y así se la pasaba el pueblo de Israel. Iban de un lado para otro y armaban estas campañas, armaban estas tiendas, armaban estos tabernáculos, estas enramadas provisionales. Y eso para nosotros aplicado hoy tiene que ver, mis amados, con este tabernáculo, tiene que ver con esta vida. El mismo Señor se sometió a ello. El mismo Señor vino para estar en medio de un tabernáculo como este. Cuando nosotros vamos al libro de Juan, en el capítulo 1, leemos desde el versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, o ante Dios, ¿sí? Estaba con Dios, prefiero yo, ¿sí? Y el Verbo, ¿sí? Era Dios. En el principio estaba ante Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Me gusta la forma en que encabeza el apóstol Juan su carta, haciendo una rememoración de ¿qué? De Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora él dice: en el principio estaba el Verbo, ¿sí?
Es decir, que él muestra, el apóstol Juan muestra que el verbo ha sido ¿desde qué? Desde el principio. Es decir, que el verbo está desde el principio, pero él como tal no tiene ¿qué? Principio ni fin, porque es esencia de Dios, y por ser esencia del Padre es igual a ¿quién? El Padre, y el Padre eterno, el Padre es eterno, por tanto el Mesías, el Hijo es ¿qué? Eterno. Habitaba en el Padre. Dice la palabra que estaba en el Padre. De hecho, el mismo Señor siempre lo dijo, ¿sí? Yo procedo del Padre, yo salí del Padre. Por tanto, ese es el misterio de gloria que nos fue a nosotros revelado, que su mismo Hijo salió, estando en el Padre, él mismo salió para hacerse como uno de nosotros. Y dice acá las Escrituras que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios de nombre Juan, y este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Obviamente este Juan del que están hablando acá es el Juan Bautista, ¿no? Es el Juan que bautizaba, ese Juan que era familiar del Mesías, que era 6 meses mayor que el Mesías, que era hijo de Zacarías y de Elizabeth, por tanto venía de la descendencia de la tribu de Leví, ¿sí? Recuerde que Zacarías era sacerdote, y todo sacerdote tenía que ser de la casa de Leví. Y dice acá, este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de ¿qué? De la luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo. Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Mire que no todos son hijos de Dios. Para ser hijo de Dios hay que tener la disposición de ¿qué? De hacerse hijo de Dios. ¿Y quiénes se hacen hijos de Dios? Todos los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en el nombre del Mesías, de Yeshua? ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús? El nombre de Yeshua es salvación. De él viene la salvación. Y dice acá, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Obviamente contrasta esto, porque no son hijos nacidos de la naturaleza humana, sino que son hijos nacidos de lo espiritual. Entonces empieza ese contraste entre lo natural y lo espiritual. Y por eso a la gente le cuesta mucho entender lo espiritual, porque la naturaleza del ser humano es la naturaleza ¿qué? Carnal. Es la naturaleza de este mundo. Por eso nosotros tenemos que aprender a abrir nuestra mente a lo espiritual, para que el Señor obre en nosotros a través de su Espíritu. De ahí que muchos no entiendan todo esto, y por eso para muchos todo esto parece ser locura, ¿sí? Parece ser una locura. ¿Cómo así que yo tengo que aceptar a Yeshua, el Mesías, para que yo pueda tener vida eterna? Yo no necesito de nadie, dirá alguno. Yo no necesito arrepentirme, yo no necesito venir a nada, yo no le he hecho mal a nadie. Y muchos se justifican a sí mismos por sus buenas obras, pero nadie será salvo por las buenas obras que haga en su propia vida. No estoy diciendo que no haya que hacer buenas obras, sino que eso no será lo que produzca la salvación, pues la salvación solamente viene por medio de aquel que es la salvación, que es la fuente de salvación. Por tanto, todos los que creen en su nombre, es a esos a los que se les ha dado la autoridad, es a los que se les ha dado la potestad, el poder, el testamento legal para ser hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ahora bien, la verdad es que en el mundo solamente hay 2 clases de hijos. Y de hecho, nadie es huérfano en el mundo. Nadie. O sea, no hay huérfanos. Todos tienen un padre. Y solamente hay 2 clases de padres. Uno, el Padre eterno, y el otro,
Satanás. El mismo Señor lo dijo, y eso quiero que quede claro. El mismo Señor le decía aún a los religiosos, le decía: ustedes son de su padre el diablo, porque las obras de su padre el diablo hacen. Por tanto, por hacer las obras de Satanás, por eso se constituían en hijos ¿de quién? De Satanás. Por tanto, ¿cómo nos constituimos en hijos de Dios? Haciendo las obras de Dios, del Padre. Entonces dice acá que estos no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es algo entonces espiritual. Y mire lo que dice el versículo 14: y aquel verbo, hablando del verbo que es Yeshua, aquel logos, que es lo que aparece allí, logos en griego, ¿sí? Aquel logos, la palabra logos en griego significa razón. ¿Qué significa? Razón. De hecho, así se traduce hasta hoy, ¿sí? En la actualidad, razón, ¿sí? La palabra logos, por eso de ahí viene la palabra lógico, ¿sí? Cuando uno dice use la lógica, le está pidiendo que use ¿qué? La razón, logos, es decir, Él es la razón, ¿sí? Principal de todas las cosas. Si quisiéramos comparar esta palabra a alguna de las del idioma hebreo, es la palabra davar. Y la palabra davar, ¿sí? Es por aquello por medio de lo cual el Padre hizo ¿qué? Todas las cosas. Por eso dice que todas las cosas fueron hechas por la palabra, por el davar de Dios. Quiere decir que el davar de Dios, el verbo de Dios, el logo de Dios, esa palabra, sí, que es la razón de ser de todo. Por eso, por medio del Mesías, es que todo fue hecho. Todo cuanto existe en el universo ha sido constituido por Él, y Él es el que constituye y el que tiene todo en sí mismo, ¿sí? Todo subsiste, toda la consistencia del universo está así. El universo es como es gracias al Mesías. Este mundo es como es y le vemos así y vemos todas las cosas. No estoy hablando del actuar del hombre, sino de todo el mundo material. Es como es gracias al Mesías. Y dice acá: y este verbo, esta razón, este logos, este davar, se hizo carnes. ¿Se hizo qué? Carne. Y mire lo que dice: y así, voy a leerlo como mejor podría quedar, y así tabernaculizó entre nosotros. Tal vez su Biblia dice y habitó, ¿cierto? Ahora alguno dirá: ¿y usted por qué lee tabernaculizó? Porque la palabra griega que aparece allí es la palabra skenosen. Skenosen. Esa palabra skenosen viene de la palabra griega skene. Skene en griego es la palabra griega adaptada, es una palabra del griego koine, es decir, del griego que hablaban los judíos. Es una palabra adaptada para referirse a vivir en un tabernáculo, literalmente, ¿sí? Es para hablar de la acción de vivir en una campaña, en una tienda, en un tabernáculo. De hecho, esquené significa precisamente ese lugar y la acción misma de habitar y residir en una suká, ¿sí? Suká es el singular de Sukkot, ¿sí? Las enramadas. Por eso hay que tener muy presente esa palabra esquené, porque cuando se usa la palabra esquené en griego, está refiriendo literalmente a una suká, ¿cierto? Se está refiriendo a esa acción. Por tanto, dice acá la escritura, está diciendo que aquel verbo se hizo carne, y de esa manera fue que tabernaculizó entre nosotros, ¿sí? Fue que vivió como en una enramada, vivió como en un tabernáculo, vivió como en una tienda de acampar en medio de nosotros, y de esa forma contemplamos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Quién es el Señor? Él es
lleno de gracia y de verdad, el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces mire que vemos allí, que para el hombre ser salvado, para poder el hombre ser llevado a la salvación y la vida eterna, el mismo Señor tomó su forma y tabernaculizó. Es decir, que este cuerpo es como una especie de ¿qué? De tabernáculo, de sucá. Es como una sucá, ¿sí?, que tenemos acá. Por tanto, esta sucá en este mundo es la sucá que era comparable a aquella sucá que usaba alguno cuando estaba ¿en dónde? En el desierto. No todas las sucot son enramadas, porque la misma Biblia revela que esperamos la sucá de gloria, la sucá de poder, que lo vamos a ver luego, ¿sí? La sucá de poder. Lo que debemos entender, mis amados, es que así como Israel habitó en el desierto y preparaba unas enramadas hechas ¿de qué? De palmeras, de árboles, de sauces, es decir, usaban para sus tiendas, para sus tabernáculos, para sus sucot, usaban ¿qué? Hojas de árboles, ramas de árboles. Pregunta: si una persona decide quedarse a vivir definitivamente en un lugar, ¿lo mejor es construir una casa a base de puras ramas de árboles? No. Precisamente las ramas de árboles lo que representaban eran esa condición que ellos tenían en el desierto, que era una condición de paso. El Señor no los puso a construir buenas casas, y si había alguien que sabía construir muy buenas construcciones, ¿era quién? El pueblo de Israel, porque ellos se habían vuelto expertos constructores. Pues incluso dice la Biblia que ellos construyeron 2 de las ciudades principales de Egipto, fueron construidas por el pueblo de Israel, ¿sí? Estoy hablando de las ciudades de Ramsés y de Pitón. Esas 2 ciudades hermosamente construidas las construyeron. Ellos, dice la Biblia, que ellos eran los que preparaban los ladrillos, eran los que preparaban todos los elementos y la infraestructura que se necesitaba para construir todas esas enormes construcciones, y ellos mismos las construían. Y durante todos los años que estuvieron en Egipto, ese fue su trabajo. Por tanto, eran expertos constructores. A pesar de que eran esclavos, sabían totalmente toda la parte de ¿qué? De la construcción. Y si hubieran querido levantar una muy buena construcción en el medio del desierto, seguro lo hubieran podido hacer. Y por eso el Señor les dice a ellos: van a construir sus tiendas a base de ramas de árboles, porque les estaba indicando que esa no iba a ser su habitación continua, no iba a ser su habitación permanente, sino que iba a ser algo que temporal. Asimismo nosotros, mis amados, cuando nosotros comparamos este tiempo con lo bíblico, con lo que sucedía en Israel, en este momento nosotros podemos decir hoy, en el nombre de Yeshua, que nosotros un día estuvimos en Egipto, en el Egipto espiritual. Es decir, en el mundo, en el pecado, pero de allá nos sacó el Señor con poder y con gloria por medio de su Salvador. Y ahora nos ha sacado de Egipto. ¿Y por dónde estamos atravesando? Por el desierto. Y estamos en este desierto. Es decir, que cada creyente, cada persona que sale de Egipto, inmediatamente ingresa ¿a dónde? Al desierto. Pero el desierto no es el lugar de determinación. El desierto no es el lugar final. El desierto no es la meta. El desierto es un lugar de paso, donde sencillamente somos probados de tal manera que podamos entrar como debe ser al lugar definitivo. Y eso fue lo que pasó con Israel. Por eso el Señor le dice a Israel: yo he estado contigo durante todos estos 40 años, y durante estos 40 años tú has sido probado, le dice el Señor a Israel, y fuiste probado para saber si habrías de cumplir o no los mandamientos. Mire eso: fuiste probado
para saber si habría de cumplir o no los mandamientos. Obviamente Israel le tocó pasar 40 años en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué le tocó pasar 40 años? ¿Por la desobediencia? Continuamente estaban ellos ahí murmurando. Llevaban un poco de tiempo, llevaban apenas unos cuantos días de haber salido, aproximadamente 3 meses, ¿sí? Y el pueblo estaba murmurando continuamente de lo que debían hacer y qué no debían hacer, y por qué Moisés los había llevado al desierto. Claro, ellos estaban acostumbrados a una metrópolis como Egipto, a pesar de que estaban en condición de ¿qué? De esclavos, pero estaban en una gran ciudad, ¿sí? Ciudad poderosa, en un gran reino, un reino que se había hecho a mucha fama, y precisamente se había hecho a gran fama por el nombre de un israelita. ¿Cómo se llamó ese israelita? José, quien había gobernado en Egipto, y durante su gobierno Egipto había prosperado grandemente. José, el hijo de Jacob, el hijo de Israel. Entonces la Biblia muestra que ellos le hablaron a Moisés. Por tanto, Moisés decide, del Señor le dice: toma para ti mismo, le dice el Señor, toma para ti mismo exploradores que vayan y exploren la tierra, y envíalos. Ya que ellos quieren, entonces envíalos. Y dice que entonces Moisés tomó uno de cada tribu, ¿y qué hizo? Y los mandó. ¿Y durante cuánto tiempo estuvieron explorando la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel? Durante 40 días, dice la Biblia. Durante 40 días estuvieron explorando la tierra y estuvieron recogiendo todos los frutos de la tierra. Y después de los 40 días regresaron con toda la evidencia, ¿no? Y muestran los frutos, y empiezan a mostrar los frutos, y todo el mundo era asombrado. ¡Wow! Verdaderamente la tierra donde vamos es una tierra que fluye leche y miel. Miren sus frutos. Ahora tenían evidencia del fruto, entonces se animaron. Pero de repente 10 de los 12 empezaron a dar un informe mentiroso. Dijeron: ciertamente su fruto es muy bueno, pero sus moradores son moradores que tragan a los habitantes, que tragan a las personas, comen personas prácticamente. Y comenzaron a decir: y son gigantes. La palabra que usaron ahí para gigantes, sí, es la palabra nefilim. Escuchen muy bien ahí, nefilim. Aunque a mí no me gusta traducir la palabra nefilim como gigantes, porque los nefilim, ¿quiénes fueron los nefilim? Los caídos. Los nefilim fueron todos aquellos seres que resultaron, ¿sí?, de la unión entre aquellos ángeles que se habían rebelado contra Dios, ¿sí?, y las mujeres de los hombres, las mujeres las mujeres humanas, ¿sí? Mire esto: a estos ángeles el Señor le llamaba Benei Elohim, y a las mujeres le llamaba ¿cómo? Banot Adam. Banot Adam, hijas de Adán. Y dice la Biblia que los Benei Elohim, los hijos de Dios, vieron a las hijas de Adán. O sea, en su Biblia traducen hijas de los hombres, pero en el texto hebreo dice Banot Adam, hijas de Adán. Es decir, que están hablando de ¿qué? De mujeres. Ni modo de decir que están hablando de otra, porque está hablando de las hijas de Adán. Claro, ¿cuáles hijas? Las mujeres, todas las descendientes de la línea de Adán. Y dice que estos seres las tomaron a ellas. Obviamente, ¿qué hicieron ellos? Renunciaron a estar en su forma espiritual, porque recuerde que los ángeles tienen su cuerpo, en un cuerpo espiritual, pero ese cuerpo es poderoso y tiene la capacidad de materializarse para entrar a este mundo. Y ellos se materializan, y cuando ellos se materializan como un ser humano. Así se materializan ellos, ¿sí? Por eso Abraham vio venir unos ángeles y no sabía que eran ángeles. Él pensaba que eran personas, porque él estaba viendo ¿qué? Personas, y los invitó a que siguieran a su mesa, les sirvió comida y comieron con ellos. Y por eso dice la palabra que quién sabe a cuántos ángeles podremos haber
hospedado sin darnos cuenta. ¿Sí? Entonces estos ángeles, claro, renunciaron a esa gloria, porque ellos entran a este mundo por el envío de Dios, porque ellos son los mensajeros de Dios. Por tanto, cuando ellos entran a este mundo es por la autorización ¿de quién? Del Señor. Cuando digo que entran a este mundo es para mostrarse, porque ellos sí están en el mundo como espíritus, ¿cierto? Es decir, como espíritus de la forma espiritual, de forma espiritual. De forma espiritual, por eso no les podemos ver, pero para ellos dejarse ver, sí, para dejarse ver tienen que tomar la forma humana, y para eso el Señor se los permite, pero es el Señor quien los va a usar como mensajeros, pero ellos no pueden hacer eso hasta que el Señor ¿qué? No les permita, pero lo pueden hacer. Y estos ángeles dejaron esa forma espiritual, tomaron forma humana y se unieron a las mujeres, y en esa forma humana entonces les engendraron ¿qué? Hijos. Les engendraron hijos. Y los que nacieron, los hijos que nacieron, llegaron a conocerse como Nefilim. Nefilim. Esto fue una raza de hombres, de seres humanos poderosos, poderosa, que empezaron a afligir incluso a los mismos humanos. Y por eso dice la palabra que toda carne se corrompió, y por eso el Señor trajo ¿qué? El diluvio, porque el diluvio fue una forma de limpiar la tierra con agua, limpiar todo esto. Por tanto, los Nefilim dejaron de existir con el diluvio, porque eran seres con condición humana, pero eran muy poderosos, ¿sí? Y murieron ellos, murieron. De hecho, sus espíritus, sus almas, cuando salieron se convirtieron en demonios. Esos son los demonios, las huestes de maldad, los espíritus inmundos, ¿sí? Por eso el Señor no hizo demonios, salen de allí, porque quedaron, y esos demonios son los que recorren la tierra para tratar de poseer ¿qué? Tomar una persona. Pero nunca más, después de esto, volvió a suceder que un ángel tomara forma humana y tomara ¿a quién? A una mujer, porque el Señor les restringió eso, porque a todos los ángeles que hicieron esto, ¿qué hizo el Señor? Los envió ¿a dónde? A prisiones de oscuridad, ¿sí? Allí, al abismo, a prisiones de oscuridad los envió allí. Por tanto, no volvió a darse esto. Y los Nefilim como seres, ¿sí? En esta tierra perecieron, como seres carnales, de carne, perecieron. Ya no había más Nefilim. Por eso en la Biblia no se vuelve a mencionar nunca más los Nefilim como tal, sino que a veces lo traducen como gigantes, y eso está mal traducido porque no es gigante, ¿sí? Nefilim no volvieron a ver. Entonces, cuando los 10 exploradores de Israel le dicen a Moisés y al pueblo: y allá en la tierra de Canaán vimos Nefilim, es la única vez donde vuelve a mencionarse la palabra Nefilim. Ellos estaban asegurando que en Canaán habían ¿qué? Nefilim. Por tanto, no vamos a poder entrar allá, porque nosotros, a nuestro parecer, somos como insectos delante de ellos. La pregunta es: ¿había Nefilim allá? No, ya los Nefilim como tal no existían. Obviamente Israel y todos ellos conocían la historia de los Nefilim, de cómo atormentaron a la raza humana y cómo el Señor tuvo que traer precisamente el diluvio para barrer con todos ellos. Conocían, así como nosotros hasta el día de hoy conocemos de los Nefilim y todo lo que ellos hicieron. Pero ellos entonces usaron una mentira, usaron un engaño para desanimar al pueblo, para que el pueblo no entrara a la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel. Usaron un engaño. Hay Nefilim, y el pueblo tuvo temor. Hay Nefilim allá, y el pueblo tuvo temor. ¿Pero qué hicieron Josué y Caleb? Se levantó Caleb y dijo: pues así hubiese Nefilim o no, a todos esos nos los comeremos como a pan. Eso es pan comido. Y ahí viene la frase, ¿no? Pan comido, porque él dice: nos los vamos a comer como ¿qué? Como a pan. Eso es pan comido.
En pocas palabras, Él está desmintiendo esa razón que ellos daban de falsedad. Estaban teniendo el fruto en sus manos, estaban viendo la evidencia de lo que Dios había prometido, y si allá hubiese de ese tipo de cosas, de esos nefilines, el Señor les hubiera ¿qué? Dicho. Pero ellos fueron por su propia cuenta a explorar la tierra, y cuando vinieron trajeron entonces un informe mentiroso para desanimar al pueblo, para que el pueblo no entrara a la tierra prometida y se quedaran ¿en dónde? El desierto, y así provocar que muchos de ellos aún volvieran atrás, volvieran a Egipto. Eso es lo que hicieron ellos. Pero ahí está Josué y ahí está Caleb dando el informe real. Vamos a acabar con ellos, y esos son pan comido, los vamos a comer como un pedazo de pan. Y por eso, por haber hecho eso, el Señor le dice a Moisés, por haber enviado a esos 40 exploradores, esos 12 exploradores allá, durante el tiempo que estuvieron explorando la tierra que yo les prometí, que fueron 40 días, entonces pasarán el desierto 1 año por cada día que exploraron la tierra. Por 40 días le metió ¿qué? 40 años, se retrasó el proceso. Y muchas veces nosotros podemos retrasar el proceso cuando no creemos a la palabra del eterno Dios, y cuando no hacemos conforme a lo que se nos ha dicho. Y así mismo entonces el pueblo tuvo que estar allí. Obviamente el pecado ha entrado a este mundo, y por eso de una u otra manera nosotros tenemos que ser probados, porque ahí se demostró que Israel no estaba preparado para entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Por tanto, el desierto iba a ser el lugar de aprendizaje, iba a ser el lugar donde ellos aprendieran a madurar, y los que no maduraban iban a morir en el desierto. Y así fue, muchos perecieron. Por eso dice la palabra que muchos son los llamados, pocos los escogidos para entrar. Sí, el Señor saca a muchos, pero no todos los muchos que han salido de Egipto van a entrar a la tierra prometida. Porque para entrar a la tierra prometida hay que creerle al Señor. Sin embargo, ahí también están Caleb y están Josué. De hecho, de los 12 que participaron en la expedición a la tierra de Canaán, de esos 12, ¿quiénes son los dos que entran a la tierra prometida? Josué y Caleb. Josué y Caleb. Josué como el líder ahora de todo el pueblo, guiando al pueblo hacia la tierra prometida. De hecho, el nombre Josué en hebreo es Yehoshua, el mismo nombre de nuestro Mesías, Yehoshua. Decimos Yeshua porque es la forma corta, es la contracción. El hebreo tiende a cortarse, a contraerse, pero el nombre de nuestro Mesías es Yehoshua, y la forma corta o contraída es Yeshua. ¿Sí? Yeshua. Y por eso Josué es una representación misma allí del Mesías. Y ahí que entendemos entonces que el Mesías mismo vino y se hizo ¿qué? Carne. Habitó en uno de estos cuerpos, y Él nos demostró cómo habitar. Por eso Él habitó durante cierto tiempo aquí. Durante cierto tiempo, durante ciertos años tuvo este cuerpo. Él habitó en este cuerpo sencillamente para mostrarnos el ejemplo de cómo debemos nosotros permanecer en el Señor mientras habitamos este tabernáculo. Este tabernáculo es símbolo y sinónimo del tabernáculo que el pueblo de Israel usaba. ¿En dónde? En el desierto. El del desierto era hecho de ramas. Por tanto, este tabernáculo se va desgastando. Este tabernáculo no es su vivienda total, no es su vivienda permanente, es temporal. Entendamos esto es temporal. El problema es que vivimos en este mundo como si fuera permanente. De ahí que el Señor dice: no hagan sus tesoros en esta tierra, donde el óxido y la orina sí dañan, corrompen. Hagan tesoros, ¿en dónde? En el cielo. Es allá donde tenemos que hacer nuestro tesoro.
El problema es que no queremos muchas veces y le damos trascendencia, porque estamos dejando lo más por lo menos, porque nos adaptamos rápidamente a esto. Y debemos entender entonces que este es el tabernáculo temporal, así como Yeshua habitó en un tabernáculo temporal. Él lo hizo, Él estuvo acá. El verbo, Él, el logos, el dabar, esa razón suficiente de todas las cosas, se hizo carne y habitó en un tabernáculo en medio de nosotros. Él tomó la misma condición de nosotros. De ahí que Sukkot, la fiesta de Sukkot, se cumple ¿en quién? En Yeshua, de manera profética. Pero estamos esperando el cumplimiento escatológico de Sukkot. Cuando digo el cumplimiento escatológico, estoy hablando del cumplimiento ¿qué? Futuro. Y aclaro, el término escatológico tiene dos significados. El primero, escatología, estudio de los excrementos. Ese queda descartado. Segundo, el estudio de los eventos por venir. Ese es el que nosotros usamos, ¿no? Entonces, para que alguien no se vaya a confundir y que digan, uy, ¿por qué están hablando de temas escatológicos allá? Y lo tome por el otro lado, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Siempre es bueno aclarar las cosas. Entonces, ya se cumplió en Yeshua cuando Él tomó su cuerpo. Entonces, Sukkot se cumplió en Yeshua ya. Sí, todas las fiestas se han cumplido en Él. Pregunta, ¿se cumplirá Sukkot? Sí, cuando Él ¿qué? Venga. Porque el cumplimiento de las fiestas ha sido parcial. Es el cumplimiento profético. Pero llegará el momento en donde su cumplimiento sea total. ¿Y por qué parcial? Porque se cumplió en el primer Mesías. En el Mesías sufriente, en el Mesías sirviente, en el Mesías que vino a entregarse como un cordero degollado, como un cordero que es llevado al matadero para llevar nuestros pecados. Pero toda la profecía concluirá gloriosamente con el regreso del Mesías, ya no como un siervo, ya no como un sufriente, ya no como un cordero, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos le esperan a Él? ¿Cuántos le dan la gloria a Él? ¿Cuántos dicen y creen que Yeshua es el Rey de Reyes? Él es el Señor de Señores. Por eso digo que se ha cumplido de manera parcial, porque son dos Mesías. Y en este momento tenemos la bendición de tener la gracia del Mesías sufriente aún, por medio del cual podemos entrar ante la presencia de aquel Dios todopoderoso y podemos hacernos hijos de Dios. Entonces, nosotros debemos entender, mis amados, que así como Yeshua se hizo carne, habitó en este mundo, ¿sí? Y en este mundo Él vino precisamente para mostrar cómo nosotros debíamos ¿qué? Manejarnos, conducirnos, ¿sí? Él nos dio ejemplo. ¿Nuestro ejemplo quién es? Yeshua. Él es el ejemplo. Él es la meta a seguir. Él es la medida con la que nos debemos medir. La vara es bastante alta, ¿cierto? Una vara alta, ¿o no? Pero gloria a Dios, porque tenemos una medida a la cual podemos llegar. Porque podemos llegar. Si no se nos ha dado esa medida es porque podemos llegar a la medida de la estatura del varón perfecto. Por eso cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 11, ahora por favor Hebreos capítulo 11, mire que no solo Israel habitó como forastero en el desierto, en el entendimiento que el desierto no era el lugar permanente, sino que era el lugar de ¿qué? De prueba. ¿Qué era el desierto? ¿El lugar de qué? De prueba. Nosotros ¿en dónde estamos en este momento espiritualmente? En el desierto, es decir que estamos en el lugar de ¿qué? De prueba. Entonces no le pida al Señor, Señor, quítame la prueba. No. Lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor, Señor, dame fe para permanecer en la prueba.
Eso fue lo que le pasó a Pedro, ¿no? El Señor le dijo a Pedro: Pedro, te tengo una noticia. No, Pedro había estado hablando ahí con el Señor, y Pedro hasta le dijo, no, pues que Pedro le dijo al Señor: Señor, mi vida daré por ti, ¿no? A veces nosotros nos creemos más justos que el Señor, ¿no? Nos creemos más que Él. A veces el ser humano tiende a creerse más que Dios. Señor, mi vida daré por ti. Y el Señor le dice: ay, Pedro, antes que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. Deja tontería. Señor, no te hagas ese daño a ti mismo, Señor, por favor. Ay, apártate de mí, Satanás. Adversario, no, la palabra Satán, adversario, estaba siendo un adversario. Y el Señor le dice: ¿sabe qué, Pedro? Le tengo una noticia. Satanás lo ha pedido a usted para meterle una zarandeada. Pero tranquilo, Pedro. Yo creo que Pedro descansó. Ay, ya, Señor, ya Él rogó por mí para que no me hagan eso. Yo ya rogué ante el Padre. Tranquilo, Pedro, que yo ya rogué por ti ante el Padre. Ay, gracias, Señor. Sí, que tu fe no falte. Mira que no le dijo: rogué ante el Padre para que no seas zarandeado. Para que tu fe no falte cuando seas zarandeado. Porque en este desierto vamos a ser zarandeados muchas veces. Amén. Yo le digo: Señor, ¿por qué me diste este ministerio a mí? Yo quería hablar de prosperidad, éxito, de visión. Porque a eso sí le dicen amén a todo eso, la gente ahí sí, todo el mundo salta y se enloquece cuando le dicen: Dios te va a prosperar el doble, y ahí sí todo el mundo se vuelve loco. Amén. Ahí sí. Uy, ¿cómo estuvo el mensaje? Buenísimo. ¿Sí? Y aquí, ¿cómo estuvo el mensaje? Ese pastor da mucho palo. Sí. Una vez una persona me dijo: yo me voy de esta iglesia porque usted solamente da palo. Usted no tiene misericordia de uno. Yo, pues, ¿cómo así? Mi función es predicar la palabra, ¿no? No entretenerlos. Yo no sirvo para entretener a la gente. Entonces el Señor le dijo: Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero tranquilo, porque yo ya rogué al Padre por ti, para que tu fe no te falte, no falle. Y cuando vengan las pruebas, lo que tenemos que pedir es eso. No, Señor, quítame esta prueba. Señor, permite que mi fe no me falle. Señor, aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, en medio de esta prueba, Señor, por favor, dame más fe. Gracias, Señor, por la prueba. La recibo en el nombre de Yeshua. Sé, Señor, que tú me darás la bendición, porque tú darás la victoria y la respuesta juntamente con la prueba, Señor. Gracias por la prueba, Señor, porque sé que venceré, porque en ti soy más que vencedor, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, porque tú no me has dado un espíritu de derrota, sino un espíritu de poder. Y por eso, Señor, enfrento la prueba en el nombre de Yeshua, sabiendo que Él es el que hace mis pies como los de sierva, el que endereza mi caminar, el que hace fuerte mis manos, el que me prepara para la batalla. Gracias, Señor, por la prueba. No la quites, Señor. Lo que te pido, Padre, es que aumentes mi fe. No permitas que mi fe falte. Esa es la forma en que tenemos que aprender a orar. Pero llega la prueba. Ay, Señor, por favor, quita esta prueba. Ahora reprendo esta prueba. La he hecho fuera de mí. ¿Usted imagina un alumno en la universidad y el profesor les pase ahí la hoja del parcial de la prueba, y ahí mueve el alumno: ahora te reprendo, fuera? No, la prueba es para enfrentarla. Ahí sí: Señor, lo único que te pido es que no me falle la memoria para responder el examen, ¿no? Claro, tenemos que pedir al Señor fortaleza de nuestra fe para pasar ¿qué? La prueba. Porque mientras estemos en el Señor,
en el conocimiento del Señor, estaremos fuera de Egipto. Escúcheme bien. Todo el que está en el Señor se va a encontrar fuera de ¿qué? De Egipto. A menos que la persona desee volver ¿a dónde? A Egipto. Pero si no está en Egipto, ¿en dónde está? En el desierto. Y en el desierto seremos probados. Probados. Amén. Ese amén no está muy convencido, ¿no? Amén. Ay, gracias. Apenas nuestro hermano William Cortés apenas se tapa así la cara. Duro, ¿cierto, hermano? Pero vamos en el nombre del Señor. Es que en el Señor tenemos la bendición. Él es nuestro ejemplo. Él mismo pasó la prueba. Lo lindo es que el mismo espíritu que hubo en el Señor es el mismo espíritu que está en nosotros. Y a Él no nos dejará. Amén. No nos va a dejar. En medio de la prueba el Señor no nos va a dejar. Si nosotros permanecemos fieles, agarrados a Él, nuestra fe no va a faltar, no va a fallar nuestra fe, y vamos a estar agarrados al Señor. No nos va a dejar. Dice entonces Hebreos capítulo 11, dice versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar al que iba a recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Mire, por la fe obedeció. ¿Para qué es la fe? ¿Para qué es la fe? Para obedecer. Claro, porque la obediencia es para salvación. Por eso la fe es para salvación. Hay muchos que quieren usar la fe para otro tipo de cosas. Voy a ejercitar mi fe para pedir casa, carro y beca. No, la fe es para aprender ¿a qué? A obedecer. ¿Para qué vamos a usar la fe? Para aprender a obedecer. ¿Sí? Apréndase esas 4 letras: O, B, D, C. ¿Sí? 4 letras: la O, la B, la D y la C. Apréndase, esas son las 4 letras del Señor. ¿Sí? O, B, D, C. ¿Sí? Para en obediencia. Ahora, la obediencia, ¿qué provoca en nosotros? La fe es para obedecer. ¿Y la obediencia qué provoca? A ver, ¿qué? Lo acabamos de leer. ¿Qué provoca? O mire, vuelvo y les pregunto, porque quiero que usted también, a ver, leámoslo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Entonces, la fe es ¿para qué? Para obediencia. ¿Y la obediencia qué provoca? Lo que sigue: para salir al lugar al que iba a recibir por herencia. Entonces, la obediencia, ¿hacia dónde nos conduce? ¿Qué provoca? La obediencia lo que hace es ¿qué? Llevarnos. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar de nuestra herencia. Es decir, hacia el lugar prometido. Por eso, si Israel hubiese sido obediente totalmente al Señor, no hubieran tenido que pasar 40 años. Imagínense, habían pasado 3 meses y ya estaban allí mandando unos exploradores. Es decir, que ya estaban ¿en dónde? Ya estaban allí. Solamente era cuestión de unos cuantos meses y ya. Pero por no obedecer, dilataron el proceso, y lo que hicieron fue retrasarlo todo, y tuvieron que andar 40 años en el desierto. Entonces la fe nos lleva ¿a qué? A obedecer. Y la obediencia nos lleva ¿hacia dónde? Hacia el lugar de nuestra herencia, es decir, la tierra prometida. Es decir, que su obediencia al Señor es la que le va a llevar a usted al lugar, le va a introducir al lugar de su herencia, al lugar de su promesa, al lugar, a la tierra prometida, a la Sión celestial, a la vida eterna. Allá nos va a llevar la obediencia. Por eso hay que aprender a obedecer, porque el obedecer significa la facultad que tiene la persona de recibir instrucciones.
¿Qué es la obediencia? La facultad que tiene el individuo para recibir ¿qué? Instrucciones. Claro, si usted sabe recibir instrucciones y usted le está diciendo, siga, camine 10 pasos y camina los 10 pasos, ahora voltea a la derecha, luego siga a la izquierda, y usted empieza a hacer eso y va haciendo conforme a lo que le van guiando, significa que usted sabe recibir ¿qué? Instrucciones. Por tanto, la obediencia está supeditada a eso, al saber recibir instrucciones. Y cuando yo aprendo a recibir las instrucciones y las hago, eso hará que yo sea entrado ¿a dónde? A la tierra prometida. Por tanto, la obediencia me lleva a mí a seguir las instrucciones. ¿Y cuál es la instrucción? La Torá. La Torá es instrucción. Por eso, míreme bien, cuando Israel salió de Egipto y llegó al desierto, ¿dónde recibió Israel la Torá? ¿En Egipto o en el desierto? En el desierto recibió las instrucciones. Y allí iba a ser probado entonces para ver si realmente iba a cumplir o no ¿qué? Las instrucciones. Eso es. Por tanto, nosotros estamos en este desierto y es algo pasajero. Y mientras estamos en este desierto como algo pasajero, tenemos que aprender a recibir ¿qué? Instrucciones. Instrucciones. Usted está revestido de un tabernáculo pasajero. Reciba las instrucciones y aprenda a obedecer para llegar a la tierra prometida, donde va a poder construir su morada definitiva. Por eso el Señor les había dicho a ellos: ustedes van a pasar la tierra prometida y allá van a construir sus casas. Y el Señor dice: y van a construir buenas casas. Y lo que el Señor le dice: y van a construir ¿qué? Buenas casas. Y allá su ganado se les va a acrecentar, y la plata y el oro se les va a multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? Sí, eso le dice el Señor. Asimismo, cuando nosotros lleguemos a nuestro destino final, allá es donde estaremos construyendo finalmente nuestra morada permanente, esa sucá de gloria. Por tanto, hoy estamos en el desierto, tenemos una sucá provisional. Ese es el estado espiritual en el que nos encontramos, una sucá espiritual. Esta vida no es lo permanente, esta vida es pasajera. Y dice acá: para recibir la herencia, y salió sin saber a dónde iba. Lo único que sabía él era que se le había ¿qué? Prometido. Nosotros tampoco conocemos el lugar final, pero se nos ha prometido. Ahora bien, así como los exploradores vinieron y trajeron el fruto como testimonio de la bendición de la tierra prometida, Yeshua es el fruto como testimonio de la gloria del cielo. Amén. Él es el fruto. O sea, se trajeron de allá de la tierra prometida, estos exploradores trajeron evidencias para que el pueblo ¿qué? Lo viera. Y Yeshua es la evidencia del cielo. ¿No dice amén? Él es la evidencia del cielo. Por tanto, yo no voy a tener temor de entrar allá. No puedo yo pensar, no, y allá hay gigantes o hay nefilim. No, yo no voy a entrar. No, antes yo debo motivarme en poder llegar allá. Que para poder llegar allá, primeramente voy a tener que luchar contra las potestades del aire. Así, porque así como Israel, para entrar allá, tuvo que luchar con todos estos, nosotros también tenemos que luchar contra toda potestad espiritual, porque el mundo espiritual es real y tenemos una lucha constante y continua. Pero ¿vamos a temer a esas huestes? No. ¿Vamos a temer a esas potestades? Absolutamente no. El Señor está con nosotros. Él será el que pelee nuestras batallas.
Él es el que nos dará a nosotros la victoria si aprendemos a creer en Él. Por tanto, no tenemos por qué temer. Que porque entonces están las potestades, entonces me voy a llenar de temor y no voy a llegar allá porque son más grandes y yo soy como un insecto delante de aquellas potestades. No, si bien son potestades, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Por tanto, no soy yo el que pelea, es el Señor por mí. Si yo obedezco y vivo para Él, Él se encargará de mi pelea. Usted ni siquiera tendrá que pelear. Lo único que usted tiene que hacer, lo que tenemos que hacer nosotros, es lo que nos compete. ¿Qué? Obedecer, que el Señor peleará nuestras batallas. Por eso nuestra pelea, esa pelea no es nuestra, la pelea es de Dios, la batalla es del Señor. Obedezca, viva para el Señor y Él peleará su batalla. Así de sencillo, mis amados. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces él no sabía dónde iba. Dice: por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena. Miren, ni se dio cuenta. Viviendo en ¿qué? ¿Qué dice su Biblia? ¿En qué? En tiendas. Allá dice en Sucá. ¿En qué? ¿Tabernáculos? ¿Hay alguna que diga tabernáculos? ¿Alguna Biblia? Tabernáculos. Bueno, ¿y por qué aparece allí? Porque la palabra es skene, que es la palabra griega que yo les decía a ustedes, la palabra griega que se adaptó para precisamente identificar el habitar en ¿qué? En tiendas. Y mire que habitó en tiendas. Mire que lo mismo que le pasó a Abraham, luego le pasó ¿a quién? A Israel. O sea, Israel no fue el único. Abraham, su propio padre, el padre de la fe, él habitó en estas tiendas, ¿sí? Y lo hizo continuamente. Y dice que habitó en tabernáculos, en tiendas, en Sucot, con Isaac y Jacob. Mire, con los patriarcas. Todos habitaron de esa manera, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios mismo. Por eso yo quiero vivir es en la ciudad. O sea, yo quiero mi casa permanente, mi tienda de vivir, mi casa donde yo voy a morar permanentemente, la quiero construir allá. Sé que esta casa es provisional, por tanto no voy a proveer para esta casa. Cuando digo que no voy a proveer para esta casa, no estoy diciendo pues que ya no voy a trabajar ni nada de eso. Estoy hablando de no voy a proveer para sus deseos, para vivir en el pecado, porque esta casa es dada ¿hacia qué? Hacia el pecado. Entonces no voy a proveer para esas cosas, no, voy a meter esta casa en función de la obra de Dios, en función de la voluntad de Dios, en obedecerle a Él, porque yo quiero tener mi casa definitiva. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Y dice acá: por la fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que había prometido. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Y por tanto, de uno, y este ya casi muerto, nacieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está junto a la orilla del mar. Mire, como las estrellas del cielo y como la ¿qué? La arena, la simiente. O sea, una simiente. La simiente de carne como la arena, la simiente espiritual como las estrellas. Y usted y yo somos parte de la simiente espiritual. Usted y yo somos parte de la simiente de Abraham. Y las mismas promesas dadas a él son las mismas promesas para su vida y para mi vida, para su casa, para mi casa, para nuestra familia. Amén. Así como el Señor estuvo con Abraham, también lo estará con nosotros y con nuestras casas. Amén. La misma promesa es para nosotros, porque el Señor no ha cambiado. El Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y el mismo Dios de Abraham es el mismo Dios de nosotros. Amén. Es el mismo Dios. El mismo Dios de su vida y de su casa. Por tanto, dice acá, mis amados, que este hombre, Abraham, prácticamente muerto, por eso eso es un milagro. O sea, por eso Dios siempre intervino en esto, porque es que Dios estaba mostrando que era Él el que estaba en el asunto.
Por eso Isaac, cuando Sara quedó en embarazo, Isaac lo hizo de manera sobrenatural, porque ya como tal Abraham no podía y ella tampoco. Y el Señor se mostró de manera sobrenatural, y por eso iba a venir esa descendencia, la arena, la descendencia de carne, de linaje y carne, el pueblo de Israel, de carne y sangre, pero también la simiente como las estrellas del cielo, la simiente espiritual. Y de esas dos simientes el Señor está levantando para su gloria. Entonces dice acá, que está junto a la orilla del mar, dice acá: conforme a la fe murieron todos estos. Ojo, no habiendo recibido las promesas. Pregunta, mire, ¿Abraham es el padre de las promesas, sí o no? ¿Qué dice la palabra? ¿Que Abraham es el padre de qué? De las promesas, porque a él le fueron ¿qué? Prometidas. Pero mire lo que dice acá: conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos. Yo quiero las promesas de Abraham, ¿sí? Como Abraham se prometió. Es que el Señor nos ha hecho promesas, y bien nosotros debemos entender que sus promesas realmente están enfocadas es hacia dónde, hacia la vida eterna. No que el Señor no pueda bendecirnos en este mundo, pues del Señor es la tierra y su plenitud. Si usted aprende a vivir para el Señor, usted va a ser bendecido. Usted podrá tener una vida bendecida y prosperar en esta tierra, pero esas no son las promesas. Las promesas definitivas, las promesas verdaderas y definitivas están ¿en dónde? Allá. Ese es el problema, que hay algunos que, siendo bendecidos y prosperados en este mundo, se olvidan de las promesas celestiales. Porque muchas veces cuando el hombre es bendecido en este mundo, se le olvidan las de allá, entonces solamente se enfocan en las de acá, en las de acá. Por eso cuando ese muchacho vino a preguntarle al Señor: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? El joven adinerado, el joven rico, que vino a preguntarle al Señor: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué le dijo el Señor? Cumple los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás, no hurtarás. Todos esos los he cumplido. Pero te falta uno. Sí, ¿cuál? Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Cuál le faltaba? El Señor le dijo que le faltaba uno. Mire, de todos le faltaba ¿qué? Uno. ¿Le falta uno? Sí, me falta uno. Sí. ¿Y qué hago? Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y cuál es ese? Entonces los discípulos estaban allí: ¿cómo así, Señor? Y dice que ese muchacho, como tenía mucho dinero, se fue ¿qué? Entristecido, porque tenía muchas posesiones. Y el Señor le dice: cuán difícil le es entrar al reino de los cielos a los que tienen su confianza en las riquezas. ¿En qué confiaba? O sea, ¿por qué el Señor le pide al que se despoje de lo que tenía? Porque eran su Dios, en el cual él confiaba. Entonces, ¿cuál estaba fallando? Yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Ese era. Uno te falta. ¿Por qué? Porque las riquezas de ese joven eran donde estaba su confianza. Y nuestra confianza, dice, debe estar ¿en dónde? En el que hizo los cielos y la tierra. Ahí debe estar nuestra confianza. Nuestra confianza está en él. Tenía otro Dios, su confianza estaba depositada en otro Dios, por eso se fue con gran tristeza. Y por eso el Señor dijo: y así como para muchos ricos es difícil. Por eso mucha gente, cuando es muy próspera en este mundo, se olvidan del Señor y hacen de esta sucá provisional
su morada permanente. Pero esta Sukkah es mortal, se dañará, y si no he hecho nada para hacer tesoros en el cielo, entonces seré condenado eternamente. Entonces dice acá, ¿dónde estamos? Conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas. Miren, no las recibieron. Alguien dirá, uy, Dios tan malo, no recibieron las promesas. ¿Sí? Dice acá, sino mirándolas de lejos, las creyeron y las saludaron, confesando así que eran ¿qué? Peregrinos y extranjeros en la tierra. ¿De qué dieron testimonio Abraham, Isaac y Jacob? Que ellos eran ¿qué? Peregrinos y extranjeros. ¿Qué somos nosotros? Peregrinos y extranjeros, porque somos de la ascendencia de Abraham, somos descendientes de él. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, en este mundo, en este desierto. Somos peregrinos y extranjeros en la tierra, porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscaban una patria. Y si ciertamente se acordaran de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo ¿de qué? De regresarse. Porque si Abraham hubiera tanto tiempo, bueno, el Señor me dio una promesa, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque dice que murió sin ¿qué? Sin haberla recibido. Lo mismo Isaac. Entonces Abraham hubiera podido pensar, bueno, el Señor me sacó de allá donde yo estaba ¿y qué? No, mejor me devuelvo. Porque Abraham, cuando salió de allá, entendió de una vez que la promesa no tenía que ver con un espacio geográfico en esta tierra, que no tenía que ver meramente con un pedazo de territorio en esta tierra, porque él llegó a tenerlo. Era un hombre muy adinerado. Él entendió en ese cambio de mentalidad, entendió el propósito de Dios, que era la vida eterna. Y por eso dice allí, hubieran tenido tiempo de regresar. Claro, si se hubieran puesto a meditar en eso, no, yo mejor me devuelvo para donde estaba antes, allá lo tenía todo. Pero anhelaban una mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, y por eso les ha preparado una ciudad. Yo quiero tener mi habitación allá. Esa es mi ciudad. El Señor ha preparado una ciudad para los que lo aman. El Señor ha preparado una ciudad celestial. Por eso en el tiempo de Sukkot que empezamos hoy, vamos a hablar durante todos estos días de Sukkot, es una reflexión y es un llamado. Y así empezamos hoy Sukkot. Y vamos a empezar así suavecito, con introducción nada más, para que no se me vayan para atrás. Vamos a empezar así, entendiendo la realidad. Sukkot, entonces, ¿qué es Sukkot? Sukkot es un llamado. La fiesta de Sukkot es un llamado que se nos hace a no hacer tesoros permanentes en esta tierra. Entender que este tabernáculo, que esta Sukkah es pasajera, y por tanto aquí somos peregrinos y extranjeros, porque nuestra verdadera ciudad está ¿dónde? En el reino de los cielos. Sukkot es la fiesta que nos llama a la obediencia. Sukkot es la fiesta de la fe, donde se nos llama a vivir. ¿Por qué? Por fe. ¿La fe en quién? En el Mesías, en aquel que se despojó a sí mismo, siendo igual a Dios. No tuvo eso en cuenta, sino que se despojó y se entregó por nosotros y se metió en una Sukkah de estas, por amor a nosotros, para ser el ejemplo vivo de nosotros, para que el mismo espíritu que iba a habitar en él, habitara en quién, en nosotros. Y él, habitando en esta Sukkah, soportó toda tentación, fue tentado en todo, mas no pecó. Y él,
vestido en esta sucá, lo logró todo. Y por eso, estando aún en un madero, allá pudo decir las palabras de victoria: consumado es. Las palabras de victoria de parte del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a entender que estamos en esta sucá, pero que esta sucá, tóquese ahí un momento, pellizquese, no, mejor no le pido al vecino que lo pellizque, porque otro lo pellizque muy duro, pero pellizque, ¿se siente? Diga conmigo: esta sucá no es permanente. ¿Sí? A veces hay que interiorizar esto. Gracias a Dios por esta sucá, que es la que tenemos ahora, ¿sí? Y hay que administrarla, pero no es permanente. Nuestra verdadera sucá está en la ciudad celestial. Allá es donde vamos a construir la sucá permanente, en el nombre del Señor. ¿Qué tal si dejamos hasta ahí y nos colocamos de pies en esta noche?